Nos encontramos en un nuevo video de la asignatura Sistemas de Inversión Pública de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público. Mi nombre es Claudia Nerina Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a interiorizarnos en las diferencias que hay entre los precios sociales y los precios de mercado que se utilizan en la evaluación privada de proyectos. Cuando nosotros analizamos los precios sociales, conviene clasificar los bienes e insumos en bienes no transables o domésticos y bienes transables, que son los que se importan y se exportan desde y hacia el resto del mundo. Los no transables o domésticos son los bienes que se comercializan solo dentro del país. Comencemos con el precio social de un bien no transable. Por ejemplo, los ladrillos. Es difícil transar un ladrillo por el costo de transporte que implica. No es imposible, pero es difícil. Entonces, vamos a comenzar primero con estos precios sociales. Lo que se ha dibujado en este gráfico es un mercado de un bien no transable. Tenemos la demanda, tenemos la oferta y en este caso el mercado no está distorsionado. El equilibrio ocurre cuando la demanda se corta con la oferta, de manera que el precio de oferta y de demanda coinciden. En este caso sería PS de 0, P de 0 y la cantidad que se transa es la cantidad X0. En este contexto, los precios que pagan los demandantes son iguales a los precios que reciben los oferentes y por lo tanto, al ser el precio de demanda igual al precio de oferta, para la sociedad el precio relevante es ese mismo precio. Esto implica que cuando el mercado de un bien no transable no está distorsionado, su precio social coincide con el precio de mercado, que a su vez es el de demanda y el de oferta. Este es el mismo gráfico donde se coloca el precio de demanda y el precio de oferta y se marca que el precio social es el precio de equilibrio. Nosotros vamos a utilizar un asterisco para indicar que el precio es un precio social. Y en este caso, como dije anteriormente, el precio social, al no estar distorsionado el mercado, coincide con el precio de demanda y con el precio de oferta. Veamos, por ejemplo, el mismo caso de un bien no transable, pero ahora con un impuesto. Si existe un impuesto, el precio de demanda es mayor que el precio de oferta en el monto del impuesto. Esto hace que cuando nosotros seamos demandantes del bien X, el precio relevante para nosotros va a ser el de demanda. Y si fuéramos oferentes del bien X, el precio relevante para el oferente es el precio de oferta. Por lo tanto, hay dos precios, uno de demanda, relevante para el demandante, y uno de oferta, relevante para el oferente. La pregunta es, ¿cuál es el precio relevante para la sociedad en su conjunto? No es ni el de demanda ni el de oferta. Tendrá que ser, ya podemos anticipar, un promedio entre esos dos precios, pero no necesariamente un promedio simple. Puede ser un promedio ponderado. Por lo tanto, si ustedes ubican el precio social y es el precio de la intersección entre demanda y de oferta, o sea, el precio libre de distorsiones, fíjense que este precio social va a ser menor al precio de demanda y mayor que el precio de oferta. Por lo tanto, si hay un impuesto en un mercado, van a aparecer dos precios de mercado, uno relevante para el demandante, otro relevante para el oferente, pero cuando hagamos evaluación social
y tengamos que valorizar el bien X, tendremos que usar el precio social, promedio ponderado entre esos dos precios. En esta diapositiva me ha animado a colocarles una fórmula que en principio pareciera difícil de entender. Sin embargo, lo que está diciendo esta fórmula es que el precio social es un promedio ponderado entre el precio de demanda y el precio de oferta. Si ustedes se fijan, los ponderadores son función de las elasticidades de la demanda y de la oferta del bien X. Por lo tanto, no necesariamente estos ponderadores van a ser iguales a 0,5 para demanda y 0,5 para oferta, de manera que el precio social en ese caso sería un promedio simple entre el precio de demanda y el precio de oferta. Depende de cómo es la relación que existe entre la elasticidad de demanda y elasticidad de oferta. Si la elasticidad de demanda es mayor que la elasticidad de oferta, el precio que va a impactar mayormente en la determinación del precio social es el precio de demanda. Y si fuera al revés, si la elasticidad de oferta fuese mayor que la de demanda, el precio de oferta es el que tendría mayor impacto. Otro caso que podría ocurrir de mercado de un bien no transable distorsionado es la existencia de un subsidio. Si ustedes se fijan, cuando existe un subsidio, el precio de oferta es mayor que el precio de demanda. Entonces, nuevamente hay dos precios. Un precio de demanda que es relevante para el demandante, un precio de oferta que es relevante para el oferente, y el precio social, ¿a qué será igual? ¿Será igual al de demanda? ¿Será igual al de oferta? Si tanto demandantes como oferentes forman parte de la sociedad. No, tiene que ser un promedio entre esos dos precios. En ese sentido, fíjense que el precio social, en este sentido, fíjense que la fórmula que se aplica para calcular el precio social es la misma, sigue siendo un promedio ponderado entre el precio de demanda y el precio de oferta. Lo que ocurre es que en el caso de la existencia de un subsidio, el precio social va a resultar menor que el de oferta y mayor que el de demanda. Y esto es así porque en el caso del subsidio, el precio de oferta es mayor que el precio de demanda. A esta altura podemos hacer un resumen respecto del precio social de un bien o de un insumo no transable internacionalmente. Si el mercado de ese bien no está distorsionado, el precio social coincide con el precio de mercado. Cuando antes nosotros habíamos dicho que para llegar a la evaluación social era necesario revalorizar los precios de mercado, en este caso, de mercado no distorsionado, no correspondería hacer tal revalorización. En el caso de que el bien no transable internacionalmente tenga un mercado distorsionado, su precio social no coincide con el precio de mercado y ahí sí habrá que revalorizar los conceptos para que queden socialmente ajustados. El otro grupo de bienes es el de los bienes transables internacionalmente, importables y exportables. ¿A qué es igual el precio social de un bien transable? Veamos ahora la determinación del precio social de un bien importable cuyo mercado no está distorsionado. En principio, lo que hay que determinar es cuál es el precio que va a regir en ese mercado. El precio es precio en moneda local. Este se determina multiplicando el precio en dólares de ese bien por el tipo de cambio peso por dólar. Cuando multiplicamos los dólares por el precio peso por dólar, obtenemos el resultado final, que es el precio en pesos. A ese precio, si el mercado es un bien importable, nosotros tenemos que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida y la diferencia corresponde a las importaciones. Aquí abajo les dejo bien claro qué significa cada uno de los elementos utilizados en las fórmulas. Veamos entonces ahora a qué es igual el precio de mercado en pesos
de ese bien importable. Como les dije, era el precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio de mercado pesos por dólar. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer el precio social, requerimos verificar si todos estos elementos que componen este precio son también valoraciones sociales. Vamos a suponer que el precio en dólares de un bien cualquiera es de $10 y que el tipo de cambio de mercado peso por dólar es 48 pesos por dólar. Esto implica que el precio de mercado en moneda local es de 480 pesos, $10 por 48 pesos por dólar. Sigamos avanzando. En la evaluación privada, la producción se valora al precio de oferta, porque en realidad el ingreso o valor privado de la producción se calcula haciendo la multiplicación de la cantidad que se vende por el precio al que se vende, que en este caso es el precio de oferta. Por lo tanto, hay que multiplicar las cantidades que se venden por los 480 pesos, que era el precio determinado como precio de mercado. En evaluación social, la producción se valora al precio social, es decir, se determina lo que se denomina el valor social de la producción. Esto implica multiplicar la cantidad que se produce y se vende por el precio social. Y entonces la pregunta es, ¿a qué es igual el precio social de este bien, en este caso el bien X, en moneda local, en pesos? Y este va a ser igual al precio de ese bien en dólares por un tipo de cambio que no es el tipo de cambio de mercado, sino el denominado tipo de cambio social, es decir, el que refleja cuál es el verdadero valor de las divisas para el país. En este caso, el precio en dólares viene a reflejar para la sociedad el importe de las divisas involucradas en la transacción, y el tipo de cambio social viene a reflejar el valor de las divisas que normalmente no coincide con el tipo de cambio de mercado. Este tipo de cambio social entonces nos permite valorizar socialmente las divisas que se utilizan para realizar tal importación. Entonces, es necesario conocer el tipo de cambio social para calcular el precio social en pesos de un bien importable. Nosotros habíamos supuesto que el precio en dólares era de $10, el tipo de cambio de mercado es de 48 pesos por dólar, y vamos a considerar que el factor de corrección del tipo de cambio de mercado es de 1,1. Esto implica que el tipo de cambio social es 10% mayor que el tipo de cambio de mercado. Después, más adelante, vamos a ver qué significa que el tipo de cambio social sea mayor que el tipo de cambio de mercado. Por el momento vamos a considerar que esto es así. Por lo tanto, si este fuera el factor de corrección, el precio social del bien en pesos sería igual a 528. Ya no sería igual a 480 como se había considerado en la evaluación privada. Este 528 surge de multiplicar $10 por 48 pesos por dólar por 1,1 para corregirlo y transformarlo a valores sociales. En definitiva, en la evaluación privada se calcularía el ingreso privado o ingreso para el productor al precio de oferta. Se multiplicaría la cantidad por los 480 pesos, que es el precio relevante para el oferente. En evaluación social, el valor social de la producción implicaría multiplicar la cantidad por el precio social, es decir, la cantidad por los 528 que determinamos recién. Por lo tanto, el precio social de un bien importable es igual al precio de mercado multiplicado por el factor de corrección del tipo de cambio de mercado,
que recién supusimos que era 1,1. Después veremos qué influye que sea 1,1 y no 1,05 o 1,2. Ahora supongamos que el bien importable está sujeto a un impuesto a la importación. En este contexto, al precio internacional en divisas multiplicados por el tipo de cambio, hay que adicionarle el impuesto. Por lo tanto, el precio que regirá domésticamente será mayor al que existiría si ese impuesto no estuviera. Dado esta situación, nuevamente se determinan las importaciones por diferencia entre cantidad demandada y cantidad ofrecida. Si esta fuera la situación, el precio de mercado en pesos resultaría de multiplicar el precio en dólares por el tipo de cambio de mercado, peso por dólar, pero a esto hay que adicionarle el impuesto unitario que cobra el gobierno y lo hace en pesos. Siguiendo con el ejemplo, tenemos un precio en dólares de $10, un tipo de cambio de mercado de 48 pesos por dólar y vamos a suponer que el impuesto unitario en pesos es de 96 pesos, equivalente al 20% sobre el precio internacional. Si esto fuera así, el precio de mercado en pesos resultaría igual a 576, mayor que los 480 si es que este impuesto no existiera. Recuerden, en evaluación privada, al calcular el ingreso por venta o valor privado de la producción, se utiliza el precio de oferta. Se multiplica la cantidad que se produce por el precio de oferta. Y en el caso que exista un impuesto, ese precio de oferta es de 576. Incluye el impuesto, 576 pesos por unidad. En evaluación socioeconómica, lo que interesa es calcular el valor social de la producción, es decir, tomar la cantidad que se produce y vende y multiplicarla por el precio social. Entonces, acá nos queda la pregunta de a qué es igual el precio social de este bien que está sujeto a un impuesto a la importación. Esto no importa que esté sujeto al impuesto a la importación. Siempre el precio social de un bien transable es igual a su precio en dólares por el tipo de cambio social. Esto es así porque el precio en dólares refleja para la sociedad las divisas que involucra en esta transacción. Y el tipo de cambio social refleja lo que para la sociedad vale cada una de esas divisas. Haciendo la multiplicación, obtenemos el valor social de esas divisas. En definitiva, el precio social en pesos de un bien importable que está sujeto a un impuesto a la importación resulta igual al precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio social. En el contexto del ejemplo, si el precio en dólares es de $10, si el tipo de cambio de mercado es de 48 pesos por dólar y si el tipo de cambio social es 10% mayor que el tipo de cambio de mercado, el precio social en pesos del bien X en cuestión sería de 528 pesos por unidad. Si ustedes se fijan, no varía respecto de la situación en la que no existe impuesto a la importación, porque en realidad este precio social refleja el valor social de las divisas involucradas en la compra de un bien al exterior, de una unidad del bien X al exterior. Por lo tanto, de nuevo, en la evaluación privada corresponde computar el precio de oferta de 576 y en la evaluación social corresponde computar el precio recientemente calculado de 528. Por lo tanto, acá si ustedes se fijan, para llegar al precio social a partir del precio de mercado, que es la corrección que nosotros solemos hacer, lo que hay que hacer es
tomar la diferencia entre el precio de mercado y el impuesto, es decir, extraer el impuesto del precio de mercado y aplicarle a esa diferencia el factor de corrección para que quede valorizada a precios sociales. Si en lugar de partir de un bien importable se hubiese partido de un bien exportable, se llegarían a conclusiones similares y son las que se resumen en la presente diapositiva. Si el bien es transable internacionalmente y su mercado no está distorsionado, es decir, no existen ni impuestos ni subsidios a las importaciones y o a las exportaciones, su precio social es igual al producto entre el precio de mercado y el factor de corrección del tipo de cambio o factor de corrección del precio de la divisa. En cambio, si el mercado está distorsionado, en principio lo que podríamos decir es que el precio social no coincide con el precio de mercado y, como mostramos recientemente, habrá que excluir los impuestos o agregar los subsidios en el caso de bienes importables, y una vez que tengamos excluidos o incluidos, deberemos corregirlos por el factor de corrección de la divisa, que es este cociente entre el tipo de cambio social, R estrella, y R, que es el tipo de cambio de mercado. Nuevamente, este tema es un tema crucial en evaluación de proyectos y Coloma Ferrá, en su libro Evaluación Socioeconómica de Proyectos, lo profundiza en detalle.